Buenas noches y muchas gracias por participar de este primer taller cuaresmal que ofrecemos en la parroquia María Reina. De parte de Padre Jaime Cedeño, les damos la bienvenida tanto a las personas que se encuentran presentes como también las que nos acompañan desde su casa. Esta es la primera vez que estamos haciendo estos cursos híbridos con parte de la audiencia presente y los demás a través del Zoom. La idea es que vamos a estar caminando en esta cuaresma para llegar a la Semana Santa con el corazón un poco más preparado. Y para eso nos vamos a poner en presencia del Señor y le vamos a orar junto con Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, primero quizás una pequeña introducción. Mi nombre es Pablo Moizán. Soy voluntario hace más de una década aquí en la parroquia María Reina. Trabajo en diferentes apostolados, con jóvenes, con adultos, y gracias a una maestría en teología que culminé el año pasado, también trabajo en este proceso de evangelizarnos, de conocer más nuestra fe, de profundizar en el estudio de la fe católica. Y Cuaresma no puede ser mejor momento para decidirnos a aprender más sobre nuestra fe. La Cuaresma es ese momento en que la Iglesia nos invita, así como un ejemplo de Cristo, a seguir un camino de conversión, de oración y también de negación propia. Así como Cristo nos dijo, niéguense a sí mismos, carguen su cruz y síganme. Hoy la Iglesia nos repite esas palabras para que, acercándonos a la cruz y a través de ella a la gloria del Señor, encontremos el camino a la santidad. Esta va a ser una serie de talleres de 5 sesiones que las vamos a hacer todos los lunes a las 8:30 de la noche, de nuevo, de forma presencial. Están todos invitados a venir aquí al Salón María Reina, o también pueden conectarse por Zoom y solicitar el link a través de nuestras redes sociales. En Instagram somos Parroquia María Reina, en Facebook Parroquia María Reina EC, o en Twitter María Reina-S. Vamos a hablar primero sobre el contenido general del curso, los 5 talleres que vamos a recibir en esta cuaresma. Primero, en el que estamos sobre lo que hemos prometido, las 7 formas en que no estás aprovechando tu fe católica. Luego vamos a adentrarnos en uno de los sacramentos, quizás uno de los más importantes en este periodo de cuaresma, de preparación, y es el sacramento de la reconciliación. La confesión que tantas dudas, tantos miedos o vergüenza nos produce a veces, pues vamos a profundizar en las gracias que recibimos de este sacramento, cuál es el origen bíblico y por qué tenemos que celebrarlo. También vamos a hablar del rol del sufrimiento, esto ya en la tercera sesión, porque una gran pregunta del católico hoy en día es, ¿cómo es posible que este Dios que dice amarnos permita tanto mal y sufrimiento en el mundo? Pues vamos a entender el rol de ese sufrimiento y el camino de la cruz hacia la gloria. En la cuarta sesión vamos a hablar más bien sobre las tentaciones, porque hay que convenir que una de las cosas en las que los católicos más trabajamos en el tiempo de Cuaresma y por supuesto a lo largo del año es en identificar qué son aquellas cosas que no nos permiten ser una mejor versión de nosotros mismos, que no me permiten realizarme plenamente como esa criatura perfecta que Dios quiere que yo sea. Y al final, por supuesto, vamos a entrar una semana antes de Semana Santa en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el camino que Él nos plantea. Es el camino que la Iglesia nos propone. Morir con Cristo en la cruz para resucitar con Él a la vida eterna. En este taller del día de hoy vamos a profundizar más bien en dónde estamos
¿Cuál es el punto de arranque? Y ese, por supuesto, es el catolicismo. Nuestra fe, nuestra iglesia como madre nos alberga, nos educa, nos acoge. Pero quiero empezar quizás con un panorama de cómo es percibida la Iglesia Católica desde dentro y desde fuera de la iglesia. Con esa visión, quiero que empecemos a virar el timón hacia las cifras, los números, los datos que realmente deberían interesarnos sobre la iglesia y que probablemente muchos de ustedes nunca han escuchado. Ya con eso vamos a entrar en lo que propiamente estamos celebrando, iniciando en esta cuaresma desde la semana pasada con el miércoles de ceniza. Y por supuesto, ¿qué son esos fantasmas, esos ogros que se nos acercan para tentarnos y sacarnos del rumbo? Son las filosofías del mundo. Y vamos a hablar de por qué esas filosofías están perjudicando tanto al hombre y a la humanidad en general con una serie de ataques sucesivos al individuo, a la familia y a la sociedad. Y como les había prometido, vamos a hablar de esas 7 fórmulas mágicas, proponerles un título, ¿verdad? 7 formas en que no estamos aprovechando el catolicismo. Ciertamente no van a escuchar nada nuevo, pero quizás lo van a escuchar de una forma distinta. Al final, quiero que también dediquemos un tiempo a ver el ejemplo de personas que han conquistado una alta espiritualidad en la Iglesia Católica, personas como ustedes y como yo, que han puesto algo más de parte de ellos para alcanzar, no la santidad todavía, pero un compromiso, una constante búsqueda de esa luz, de esa paz, de esa agua que solo el Señor nos ofrece. Lo vamos a ver con el ejemplo de un autor australiano, Matthew Kelly, que nos habla justamente sobre los 4 signos del católico dinámico. Con eso vamos a concluir. Cuando pensamos en la Iglesia Católica, muchas cosas se nos vienen a la cabeza. Y ciertamente si conversamos con nuestros amigos, nuestros familiares, siempre habrán opiniones diversas sobre qué representa la Iglesia Católica y por qué debo o no debo ser parte activa de ella. Por supuesto, como es común, el ser humano prefiere las razones negativas para alejarse de algo. Y en la Iglesia Católica aparentemente abundan muchas cosas negativas. Empezamos quizás con los escándalos. Los escándalos, por ejemplo, de pederastia. Mucha gente critica duramente a la Iglesia Católica porque hay tantos casos de abuso que de hecho la Iglesia no los ha negado. Varios papas han admitido, reconocido y pedido perdón al mundo por estos crímenes horrendos que no debieron haber sucedido jamás y que no deberían volver a suceder. Nadie defiende los abusos, pero ciertamente es una de las primeras cosas que las personas recuerdan cuando hablan de la Iglesia Católica. De poco vale decir que, por ejemplo, en el sistema educativo nacional, en Ecuador han habido literalmente cientos de casos de abusos en colegios cada año. Y sin embargo, nadie tacha al profesor ecuatoriano o al sistema educativo ecuatoriano como una cuna de pederastas. Pero ese tipo de títulos y de etiquetas sí es fácil ponérselas al clero y a la Iglesia Católica. También vale decir que hay escándalos que tienen que ver con las finanzas de la iglesia. Tanto dinero que tiene la iglesia, el papa y los obispos sentados en tronos de oro, mientras hay gente que se está muriendo de hambre. He escuchado argumentos como que, por ejemplo, con toda la plata que tiene la iglesia se podría resolver más de una vez el hambre en el mundo. ¿Por qué la iglesia no hace nada por los pobres? Y aún dentro de la misma iglesia hay división. Vemos que hay constantemente pugnas o por poder o por el entendimiento de la doctrina y es doloroso como en este momento hay casos en algunas partes del mundo donde obispos de la Iglesia Católica están confundiendo a sus rebaños y los están alejando de la verdadera doctrina. Están acomodándose al mundo en vez de acomodar el mundo a la palabra de Dios. Entonces vemos división y ruptura al interior de la iglesia. Vemos duras críticas a la iglesia por cosas
que realmente han sucedido y por las cuales no solamente la iglesia ha pedido perdón, pero se ha comprometido a enmendarlas. Pero el católico cuando ve esto, no encuentra más que desazón, se siente defraudado y confundido, porque entonces no sabe en qué creer. ¿Y eso en qué se traduce? Miren, estas no son unas cifras recientes, pero el INEC en el año 2012 hizo un estudio a nivel nacional sobre la religión y determinó que más o menos el 80% de los ecuatorianos se autoidentifica como católico. Ustedes pueden ver en este gráfico que los protestantes y otras religiones ocupan un porcentaje muy inferior. Los cristianos en general, sumados católicos y evangélicos, superamos el 90%. El resto son las demás religiones. Y este número del 2012, aunque no es tan reciente, es consistente con otros estudios, como por ejemplo el del Pew Research Foundation, que es un instituto americano, que en el 2014 hizo una serie de encuestas a nivel de todos los países de América Latina, incluido Ecuador, en el cual, como ustedes pueden ver en este gráfico, se arroja también una cifra similar. El 79% de los ecuatorianos se autoidentifica como católico. Pero el Pew Research también hizo otra pregunta. ¿Bajo qué religión fuiste criado? Porque una cosa es cómo te identificas hoy como adulto, pero cómo fuiste criado. Y si se dan cuenta, en una generación hemos perdido al 12% de católicos en Ecuador. Y eso debería empezar a mover la pregunta de ¿por qué? ¿Son solamente los escándalos en la iglesia? ¿O los escándalos de dinero? ¿Son las rupturas, los cismas, las pugnas teológicas y doctrinales? ¿Qué es lo que aleja al católico de la iglesia? Pues el Pew Research lo preguntó. Miren ustedes, el 81% de las personas que han dejado de ser católicas en Ecuador dicen que buscaban una conexión personal con Dios. Por lo tanto, no la están encontrando acá. El 69% dice que le gusta más el estilo de adoración en la otra iglesia. O sea que nuestro estilo no le gusta. Este me parece muy sorprendente. El 69% también encuentra más moralidad en las otras religiones, más que en la iglesia católica. Y es curioso porque nos atacan de moralistas los católicos y sin embargo resulta que una gran mayoría de aquellos que migran de la iglesia católica a otras religiones lo hacen buscando una vida más moral. Miren la incoherencia nuestra también. Esto sirve para mirarnos al espejo y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos transmitiendo como iglesia, como católicos? El 59% alega que en la otra iglesia lo ayudan más, que los miembros son mejor acogidos, lo cual también habla muy mal de nosotros. Y esta es otra. El 58% dice que de la otra iglesia los buscaron y los invitaron. Entonces, creo que estas son pautas importantes para una reflexión sobre dónde está hoy el catolicismo. ¿Qué está pasando? Porque las cifras se siguen repitiendo. Tenemos otro estudio de PCG que en el año 2016 y en el 2018 volvió a preguntar a todos sus entrevistados sobre su religión. Y está más o menos en el 80% la respuesta de cuántos se consideran católicos. Pero esto tiene que llevarnos a pensar qué es lo que está pasando. ¿Por qué la Iglesia Católica sigue perdiendo fieles? ¿Por qué dentro de la misma iglesia, los católicos que estamos aquí hoy en día, criticamos con tanta facilidad no solamente el accionar de sacerdotes, pero también la coherencia de otros fieles como ustedes o como yo? Nosotros mismos no estamos dando un testimonio coherente. Y es un punto importante para reflexionar. Miren que en esa encuesta del INEC del 2012, menos del 3% de todos los encuestados respondió que la religión es lo más importante en su vida. Más importante era, por ejemplo, la familia, el trabajo, pero la religión, menos del 3%. O sea que independientemente de ser católico o no católico, la religión que uno pensaría que es un fundamento importante en la vida de los ecuatorianos, resulta que no lo es para más del 97% de los compatriotas. ¿Por qué esto se vuelve crítico? Porque en una cuaresma, donde queremos encontrarle significado a la oración, el ayuno y la penitencia que la iglesia nos pide, donde queremos encontrarle sentido
a esta invitación a reconciliarnos con Dios a través de la confesión? Necesito primero creer, confiar en esa iglesia. Pero estas cifras parecerían solamente defraudarme, mostrarme que no tengo mucho que defender, que cuando mis amigos me pregunten el por qué sigo yendo a misa, o por qué voy a recibir la ceniza, o por qué participo y celebro la Semana Santa, pues parecería que está difícil justificar qué mismo hace la iglesia. Y entonces los invito a ver cifras que sí deberían importarnos. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo Cáritas, que es una de muchas organizaciones católicas a nivel mundial y que opera también aquí en Ecuador, en su último reporte del 2020, solamente en un año ha llegado con alimentos a más de 800 familias. Ha ayudado en temas de salud a más de 400 personas. No solamente que ha ofrecido ayuda legal, psicológica, pero que ha acompañado a cientos de familias en problemas de salud, de nutrición, de educación, cosas básicas. Y esto es una de decenas de organizaciones católicas que operan en Ecuador y en el mundo. Aquí mismo, en nuestra ciudad, tenemos el Banco de Alimentos Diaconía de la Arquidiócesis de Guayaquil, que no sé si ustedes sabían, pero solo en el 2020 entregó 500 toneladas de alimentos, beneficiados más de 12,000 personas. Y todo esto con la generosidad de fieles como ustedes. Y por supuesto, el empeño y la caridad de la Iglesia Católica, que opera silenciosamente, sin buscar ningún crédito, el Banco de Alimentos Diaconía. Una obra bellísima. Aquí también, en Guayaquil, quizás ustedes no lo sabían, pero la Iglesia Católica, a través de la red de escuelas arquidiocesanas, opera 29 planteles educativos, 29 escuelas y colegios, donde se educan más de 13,000 niños de escasos recursos aquí en nuestra ciudad. Es una obra impresionante y no lo sabemos. Porque si lo supiéramos, la próxima vez que alguien ataque a nuestra iglesia y nos hable de los curas pederastas o de todo el dinero que tiene la iglesia y que no hace nada, tenemos aquí cifras para mostrárselas, para defender nuestra iglesia y decirle, oye, yo voy a misa, yo colaboro porque hay una obra importante ahí, que además de lo que me llevo yo espiritualmente, a través de esa iglesia acudimos al más necesitado, al más desvalido. No solamente aquí en Ecuador. Miren ustedes las cifras mundiales. 225,000 jardines, escuelas y colegios en todo el mundo, donde se educan más de 60 millones de niños. Es una cifra asombrosa. Todos colegios de la Iglesia Católica. Que si a eso le sumamos los más de 3,700,000 estudiantes en universidades católicas, superamos los 65 millones de alumnos. Tanto es así que, por ejemplo, el Departamento de Educación en Estados Unidos, el gobierno americano, ha reconocido que si no existieran las universidades católicas en Estados Unidos, al fisco, es decir, al contribuyente americano, le costaría más de 10 billones, o sea, 10,000 millones de dólares en mantener universidades para que estudien esos alumnos. O sea que no solamente que la Iglesia Católica hace mucho bien por aquellos desvalidos o necesitados, sino que con su obra además contribuye al progreso y crecimiento de las sociedades. En el plano de salud, que ha sido tan importante en el año 2020, miren cómo el 30% de los enfermos del mundo se atiende en los más de 56,000 centros de salud, que incluyen hospitales, dispensarios, leprosorios, orfanatos, ancianatos y una serie de casas de salud y de acogida donde millones de personas se atienden. Díganme ustedes una organización pública o privada en el mundo que pueda decir con orgullo que es responsable por atender y dar servicios de salud al 30% de los necesitados en todo el mundo. 30%, 1 de cada 3. Es una obra impresionante de la cual todos deberíamos estar orgullosos. Y saberlo, y predicarlo, y promulgarlo para que se sepa toda la buena obra que hace la iglesia y que es consistente y coherente con aquello que predicamos en el Evangelio. Es
Es triste ver cómo el mismo católico no tiene a veces argumentos para defender a la iglesia. Pero por supuesto no nos vamos a quedar solamente en lo terrenal. Hemos venido aquí a hablar de lo espiritual, porque la cuaresma, esa etapa de preparación en la que a imitación de Cristo, quien se fue al desierto por 40 días, nosotros nos preparamos con Él en profunda oración, ojalá en ayuno y limosna, para llegar con un corazón convertido a la Semana Santa. Pero ¿qué es lo que realmente celebramos? Porque una iglesia aparentemente en cadencia con todos esos escándalos, criticada por un montón de gente, ¿cómo cambiamos esa historia si cuando revisamos el teléfono de un adulto o de nuestros hijos, de un adolescente, de un joven, lo que encontramos son figuras de cantantes, artistas o influencers ahora de YouTube o de TikTok que seguramente no comparten los valores que ustedes y yo les hemos inculcado a nuestros hijos? Los ídolos de ellos hoy en día son personas que no comparten para nada nuestra moral, que de hecho practican en su vida personal y pública muchas cosas que son contrarias a la moral cristiana. Y sin embargo son los ídolos. Si uno revisa el teléfono, las cuentas que siguen nuestros hijos, que nosotros como adultos seguimos, los cantantes, la música que oímos, los videos que vemos, las películas, las series de las cuales somos fanáticos, muchas de ellas atentan contra nuestra moral y sin embargo no nos importa. Hay un dicho que dice que somos lo que celebramos. Y si celebramos esos programas de televisión, esos artistas, esos estilos de vida, pues no es difícil creer que poco a poco nos vamos convirtiendo en eso que estamos celebrando. En la cuaresma la iglesia nos invita a celebrar algo completamente distinto a lo que el mundo nos propone. La iglesia quiere que celebremos el silencio, la oración, el ayuno, la autonegación, que celebremos la limosna, el desprendernos de lo que tenemos para dárselo a los demás. Miren qué distinto el mensaje de la iglesia contra el mensaje del mundo. Somos lo que celebramos. Y no es fácil enfrentarse a una cuaresma cuando estamos constantemente atacados por las filosofías del mundo. Ese mundo que tiene una forma de convencernos, una forma de engañarnos, de adularnos. Y ustedes pueden quizás responder, si yo les pregunto cuál es su filosofía de vida, dudar un buen tiempo o inclusive no tener una respuesta ahora. Las grandes preguntas del ser humano, como ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? ¿Con qué propósito? Son las preguntas que casi nunca nos hacemos. Y dejamos que el mundo nos responda y llene esos vacíos con filosofías prefabricadas, como por ejemplo el individualismo, que no es otra cosa que esa filosofía que me plantea, ¿qué gano yo con eso? Porque hoy en día esa es la máxima de todo el mundo. Antes de emprender un viaje, de empezar un negocio, de aceptar una tarea, de hacer un favor, de contribuir en algo en la casa, la pregunta es ¿qué gano yo? Todo negocio, todo estudio, todo esfuerzo, siempre lo condicionamos a que yo haya ganado algo, a que se me ofrezca alguna compensación. La generosidad, la solidaridad, inclusive ha pasado a ser también una moneda de cambio. Recuerdo en el terremoto cuando se juntaba gente para ayudar a recoger víveres y comida, ropa, etcétera. Un montón de gente venía 5 minutos, se tomaba un selfie y le pasaba a todos los amigos, porque más importante que ayudar era mostrar en Instagram que estaba ayudando. ¿Qué gano yo con eso? Es fácil en la sociedad de hoy creer que tengo derecho a todo.
Cualquier deseo, cualquier preferencia, cualquier instinto de que algo yo creo que necesito, se convierte en derecho. Y el mundo nos lo dice constantemente. Exige lo que tú quieras, tienes derecho a pedirlo. Y por eso vemos cómo inclusive las leyes de nuestro país están siendo torcidas una y otra vez para acomodar derechos inventados, preferencias de minorías. Todo es una suerte de una falsa libertad, donde creemos que todo lo que yo quiero, con tal de que me beneficie a mí, no importa cómo perjudica al resto. Todo lo que deseo, lo debo tener. Es una filosofía que destruye al hombre profundamente porque lo llena de egoísmo, lo convierte esa expresión personal de lo que yo quiero versus el valor de lo que realmente hace la diferencia en la sociedad. Cuando antes se nos enseñaba a buscar el bien común, se nos enseñaba a ser altruistas, generosos, a ser solidarios. Hoy se nos enseña a ser egoístas, a celebrar a aquellos que han ganado las cosas de forma fácil, inclusive a costas de otros. El mundo del individualismo está lleno de codicia, de egoísmo y de explotación. Y no es difícil verse al espejo y encontrar algo de eso en cada una de nuestras acciones. Y claro, el mundo no te lo vende con estas palabras. Generalmente lo adorna con unas letras bonitas y te dice, solo sé tú mismo. Sé quien tú quieres ser. No te preocupes del resto. Disfruta la vida. Que nadie te diga cómo debes ser. Entre eso es la iglesia y Dios. Sé quien tú quieras ser. Sé tú mismo. Que inicialmente parece un eslogan bonito, hasta válido. Pero cuando escarbas un poco y te pones a pensar, en realidad lo que te están diciendo es, no hay reglas. Tú eres libre para hacer lo que te dé la gana. Y no hay nada malo en eso. No hay un posible fracaso no siguiendo las reglas, no adecuándote a un estándar. Y por supuesto, el paso inmediato a la filosofía del individualismo es la filosofía del hedonismo. Porque una vez que yo me puse al centro del universo y solo lo que yo quiero es lo que importa, entonces voy a procurar, sin lugar a dudas, que eso que yo consigo para mí me cause el máximo placer. Porque el mundo me grita desesperadamente, si se siente bien, hazlo. Nos lo dicen temas de nuestra comida, de lo que bebemos, de nuestra sexualidad, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, del manejo de nuestro dinero. No hay conciencia, no hay moral ciertamente, solo tu propio juicio. Tú solito te bastas. No hay nadie que tiene que decirte cómo obrar. No hay nada que esté ni bien ni mal. Tú eres el único juez de tu vida. Si se siente bien, hazlo. El hedonismo es esa filosofía que prima el placer por encima del bien y la felicidad verdadera. Porque claro, finalmente lo que el ser humano quiere es ser feliz. El problema es que buscamos la felicidad en lugares equivocados, particularmente en el placer. Y creemos que cuando perseguimos la felicidad a través del placer, somos libres para hacerlo. Y la gran mentira es que en realidad nos volvemos esclavos de esos vicios que nos dan placer. Hay un sufrimiento que es necesario, pero nadie está dispuesto a vivirlo. Nadie está dispuesto a esperar. Nadie está dispuesto a esforzarse. Queremos cero sufrimiento y máximo placer. También lo que se conoce como la gratificación inmediata. No quiero esperar, como ese ejercicio que le hacen a los niños, los psicólogos, en que les ponen un marshmallow y le dicen, si no te lo comes en estos próximos 10 minutos, te doy 5 más. Y lo filman, ¿no? Con una cámara escondida y el niño suda, sufre, tiembla porque se lo quiere comer y no soporta y no espera los 10 minutos y se lo come.
La mayoría de ellos. Así como esos niños chiquitos somos muchos de nosotros, en que no podemos esperar para cumplir un objetivo. Queremos todo fácil ahora, cuando yo lo quiero. Y la sociedad nos vende esa idea. No tengo plata, pero lo difiero. Allá el yo de mañana o el yo de 3 meses después verá cómo paga. Pero ahorita yo me doy este gusto. Y así con el dinero, así con la sexualidad, así con mi vida personal y familiar, académica o laboral. Yo primero. Y no solo yo, sino yo divertido. El hedonismo es una filosofía que nos empuja a la pereza, a la lujuria y a la gula. Y no por hablar mal de una marca específica, pero tratando de resumir todo esto en un eslogan, como lo hice con el individualismo, el hedonismo nos dice, just do it. Hazlo. Olvídate las consecuencias. Disfruta la noche. El tú que vivirá mañana, ese que viva con la borrachera y las consecuencias. Eso es lo que el mundo nos vende. Y claro, iniciando esta cuaresma, este es el contexto en el que estamos. Estos son los fantasmas que nos persiguen, los ogros que se ponen en nuestro camino de santidad. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo contrarrestamos esas filosofías del mundo para que podamos vivir una buena cuaresma? Una cuaresma diferente, como ninguna otra que hayamos vivido en el pasado. Y para eso es que les proponemos 7 formas en que no están aprovechando el catolicismo. La fe católica es una fe tan rica, llena de misterios, pero misterios maravillosos, que parece que hemos escuchado de ellos miles de veces, y sin embargo no los comprendemos bien, y ciertamente no los estamos usando para nuestro beneficio. El primer pilar o elemento de la fe católica que estamos desaprovechando enormemente se llama el sacramento de la confesión. Y yo sé, muchos de ustedes tiemblan cuando escuchan la palabra confesión, sobre todo los que no lo han hecho en un buen tiempo. Porque la confesión implica no sé solo el miedo, la vergüenza. Un amigo me decía, no, es que yo no me puedo confesar. Y digo, ¿por qué? Dice, porque el Padre me conoce. Oye, pero eso más bien debería ser una razón para confesarte, tener un sacerdote que te conoce personalmente y que te puede dar una guía espiritual adecuada. No, pero es que, ¿qué va a pensar el Padre de mí si se entera de mis pecados? Oye, discúlpame, pero no creas que eres tan original. El ejercicio de la confesión no es una cosa que Cristo se inventó simplemente para darnos una tarea más, algo más que hacer. El sacramento de la confesión lo instituyó Cristo por la necesidad del hombre a descargar la pena, el peso del pecado. Y todos hemos vivido, todos hemos estado en esa situación en que el pecado nos pesa y nos afecta emocional, psicológica, afectivamente. Y afecta no solamente a nuestra alma, pero afecta a las relaciones más importantes de nuestra vida. En casa, en el trabajo, hasta en la calle, en el semáforo. No somos iguales cuando hemos salido del confesionario a cuando recién entramos. Pero ese mundo que nos vende la filosofía del hedonismo y del individualismo, nos dice que la confesión no hace falta. Pues. ¿Y por qué? Si el pecado no existe. El pecado es un invento de la iglesia pues para controlarnos. Si no hay pecado, porque finalmente no existen el bien y el mal, tú decides lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué tienes que confesarte? ¿Y por qué tienes que hacerlo con un cura? Si yo tengo una relación personal con Dios, yo me entiendo directamente con Él, ¿por qué necesito ir con un sacerdote? Bueno, yo le decía a un amigo, cuando vas a un médico, supongo que no buscas un médico que nunca se haya enfermado, ¿verdad? Porque el médico también se enferma. Y eso no lo disminuye en su capacidad de diagnosticarte, recetarte, tratarte y curarte. Es Cristo mismo quien instituyó
el sacramento de la reconciliación y le dio poder a Pedro y los demás apóstoles para atar y desatar en la tierra y que quede atado y desatado en el cielo. El ejercicio de la confesión frecuente es necesario para primero identificar aquellas cosas en las que fallamos, que no nos dejan ser una versión de nosotros mismos mejorada, aumentada, ojalá glorificada como Dios quiere. Segundo, es un ejercicio de humildad en que nos aterriza y nos recuerda que polvo eres, polvo te convertirás. Y yo los animo a buscar la confesión en esta cuaresma. Pidan una cita o vengan 30 minutos antes de la misa entre semana y confiésense. Aprovechen la cuaresma para reconciliarse con Dios y dejar que las gracias del Espíritu Santo empiecen a transformar sus corazones. La otra forma en que no estamos aprovechando nuestra fe es la oración. La iglesia nos invita a una vida contemplativa, de reflexión y meditación en toda la cuaresma. Y yo sé, muchos de ustedes van a decir, oye, pero eso de contemplar está difícil, ¿no? Primero, no tengo tiempo y segundo, no sabría cómo hacerlo. Pero resulta que contemplar no es otra cosa que pensar, ¿verdad? Meditar como lo hago en la ducha, como lo hago mientras me lavo los dientes o mientras manejo el trabajo. Y ahí sí no veo problema en llenar mi mente con una serie de ideas, pensamientos y planes que pueden o no estar alineados con el plan de Dios, pero no los pongo a los pies del Señor para ofrecérselos y pedir que Él me direccione en el camino que Él sabe que es el correcto. La oración también es un ejercicio de autoconocimiento. Y yo no puedo cambiar lo que no conozco. Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo puedo trabajar en eso que me impide ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor esposo, un mejor ciudadano? Es difícil. La mente del ser humano es creativa. Aquello que pienso es seguido por una acción. Difícilmente algo que yo ejecuto, que yo hago, se produjo de la nada, sin que yo lo haya visualizado primero. La acción es antecedida por el pensamiento. Aquello en lo que más pienso es seguramente aquello en lo que voy a encomendar horas de trabajo, esfuerzo, recursos. Siempre el pensamiento precede a la acción. Entonces, el ejercicio de la oración es importantísimo porque me permite llenarme de pensamientos que buscan edificar mi alma, librarme de los defectos y ser una mejor persona. Pero eso no va a ocurrir por obra así de magia. Requiere intencionalidad. Y la oración es una forma en que no solamente nos encontramos con el Señor, pero nos encontramos con nosotros mismos. Claro, la otra pregunta que yo decía es, bueno, pero es que no sé cómo hacerlo. Y es verdad. A pocos nos han enseñado a orar. Y quizás la primera lección es la que el mismo Señor nos dio en el Evangelio. Se iba a lugares apartados. Se daba el tiempo para orar. Cosa que nosotros nunca hacemos. Pero la iglesia está abierta aquí todas las mañanas y las tardes. Y podemos venir un momento a rezar de rodillas, con humildad, con ganas de aprender, a los pies del Maestro. Tenemos el Santísimo que se expone todo el día, todos los jueves. Y por supuesto, en nuestra casa podemos encontrar un rincón apropiado donde nos aislemos 10, 15, 20 minutos y empecemos un diálogo y una relación con un Dios que quiere tener una relación conmigo, que quiere acercarse a mí, pero que no lo va a hacer a la fuerza. Está esperando que yo abra la puerta. También está la misa. Tenemos la fortuna de tener una iglesia aquí en Puerto Azul que lamentablemente no se llena en misas de 7:30 de la mañana o de la noche, entre semana.
Y da mucha pena porque vivimos más de 2.500 familias solo en Puerto Azul, además de las otras ciudades en las que servimos. Y sin embargo, no vemos una iglesia llena entre semana. Cuando hay países, comunidades enteras que no tienen sacerdotes ni iglesias hace años. En Ecuador y en otras partes del mundo donde además el cristianismo es perseguido. Y claro, la misa es difícil, ¿no? Inclusive para el católico no es fácil entenderla, a veces le resulta aburrida. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes una razón por la cual no les gusta la misa, seguramente voy a recibir una respuesta diferente por cada persona. Ah, es que no me gusta cómo el padre habla. Ah, es que no se le entiende a los lectores. Ah, es que hace mucho calor. Ah, no, es que hace mucho frío. No me gusta el cantante, no me gustan las flores, la luz está muy fuerte o la luz está muy débil, no encuentro puesto o no hay parqueo. Razones sobran para no gustarme la misa. Pero cuando eso sucede es porque no he entendido lo que sucede en la misa. No he entendido ese sacrificio que sucede en el altar, donde Cristo una vez más se entrega por ti y por mí. Quien llega a la misa sin saber qué es lo que va a pasar, por supuesto que se va a aburrir. Por supuesto que no tiene ganas ni de llegar temprano o inclusive ni siquiera de llegar. Nos preparamos para todo lo que es importante. Así como nos estamos preparando estos 40 días para la Semana Santa, deberíamos prepararnos para la misa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que leyeron el Evangelio del domingo antes de ir a misa? Complicado, porque resulta que si yo espero a escuchar el Evangelio en esos 5 minutos en que el sacerdote lo predica desde el ambón, y justo en ese momento le sonó el teléfono a la señora de al lado o el niño de acá se le cayó el juguete, ya me distraje, perdí el hilo de la historia. Qué distinto sería si todos leyéramos el Evangelio 2 o 3 días antes en la casa. Esos mismos 5 minutos, no tiene que ser una sesión de 1 hora, 5 minutos y leer el Evangelio del domingo. Leerlo en familia, quizás discutirlo un poco e irse a dormir. Y dejar que en esos días la palabra de Dios vaya creando raíces en nuestro corazón. Que vayamos masticando las palabras de Cristo y vayamos tratando de descifrar el mensaje que nos quiere dar. Y cuando lleguemos el domingo, primero que esas palabras del sacerdote ya no nos resulten extrañas, porque ya las estuvimos leyendo y meditando por varios días. Nos preparamos para todo lo que es importante en la vida. ¿Cómo te estás preparando tú para la misa? La otra forma en que no aprovechamos nuestra fe es el libro más importante de toda la historia, el bestseller por excelencia, la Santa Biblia. Y claro, nuestros hermanos separados pues fundamentan muchas de sus creencias sola y exclusivamente en lo que dice la Biblia. Se olvidan de que por cientos de años, millones de cristianos creyeron en Cristo y en el Evangelio sin haber leído una sola página de la Biblia, porque empezando que la Biblia, digamos, o los libros en general, no se imprimían porque no existía la prensa. Y no hubo un canon bíblico oficial, sino hasta el siglo V. Pero nosotros que tenemos la suerte de vivir en una época donde la Biblia se imprime, se compra, se baja, la lees en línea gratuitamente, no la leemos. Y yo revisaba las cifras, en Ecuador la expectativa de vida es de más de 70 años. Lo cual me hace pensar que si mañana me muero y estoy en ese juicio, el tú a tú con Cristo Jesús, y me pregunta, oye, ya que llegaste, quería preguntarte, Pablo, cuéntame, ¿qué te pareció mi libro? Chuzo, le digo, la verdad es que no alcancé a terminarlo. Empecé a leerlo, sí lo leí un poquito en las misas, pero no terminé. ¿Cómo así? Es que no tuve tiempo. 70 años, no tuve tiempo de leer un libro. El libro más importante de la historia. Y yo sé, a veces debe ser aterrador pensar por dónde comienzo a leer la Biblia. Es un libro tan grande y tan complejo. Bueno, yo empezaría con los evangelios. Los evangelios son justamente la vida, la palabra de Cristo.
Ese hombre que no solamente fue un gran maestro, un gran profeta, sino que era el Hijo de Dios hecho hombre, que vino aquí, caminó entre nosotros. La oportunidad de conocerlo a profundidad, de seguir sus pasos, de entender qué hizo y por qué lo hizo, qué dijo, a quién se lo dijo, todo eso está retratado en los evangelios. Una lectura que debería ser constante en nuestras vidas, todas las semanas, todo el año. También la iglesia nos propone el ayuno en la cuaresma, y yo sé que esa es otra de las cosas que los católicos decimos, oye, pero estamos en el siglo XXI, ¿cómo es que la iglesia nos habla de ayunar? ¿Qué gano yo con eso? Y les voy a dar la respuesta. Disciplina. ¿Sabían ustedes que solo en Estados Unidos se gastan todos los años 300 billones, o sea, 300.000 millones de dólares en productos dietéticos? Solo en Estados Unidos. Uno de los grandes negocios americanos, productos dietéticos. 300 billones de dólares en ventas. ¿Por qué? Los médicos han dicho hasta el cansancio que lo que necesitas es una buena alimentación y ejercicio. Pero el americano, como el ecuatoriano, el guatemalteco, el alemán, todos no queremos ni comer menos, ni comer bien, y ciertamente no queremos hacer ejercicio. Lo que queremos es el resultado inmediato. ¿Se acuerdan de la gratificación inmediata? La pastilla milagrosa. Esa que sale en el comercial y te dice, come lo que quieras, cuando quieras, la cantidad que quieras y lo que sea. Te tomas la pastilla y no vas a engordar. O ese comercial que te pones esa faja eléctrica aquí en el abdomen y te sientas literalmente a ver televisión con el control remoto y estás haciendo ejercicio y supuestamente se te hace el abdomen de cuadritos. Solo 20 minutos al día, nada más. Queremos la fórmula fácil porque no estamos dispuestos ni al esfuerzo ni al sacrificio para conseguir un resultado. Y díganme ustedes si en su vida familiar, personal, académico, profesional, consiguieron algo que valga la pena sin esfuerzo y sin sacrificio. Es imposible. Y la vida espiritual es un camino duro y tiene que serlo porque la recompensa es infinita, es maravillosa. Entonces la iglesia nos propone un camino de autonegación. El ayuno es una forma en que la mente le dice al cuerpo, yo estoy sobre ti y no al revés. Porque vivimos en un mundo donde si mi cuerpo me dice que tiene hambre, como. Si tengo sed, bebo. Si estoy cansado, descanso. El cuerpo es el que manda, no mi mente. Y si me doblego a las exigencias de mi cuerpo en esas funciones básicas, que no quiero decir que no hay que comer o no hay que beber, es fácil entender por qué se nos complica tanto resistir a otro tipo de tentaciones, deseos e inclinaciones del cuerpo. Porque no hemos aprendido a dominarlo. Pero la iglesia en su sabiduría, Cristo, los mártires, los apóstoles, sus discípulos, sí tenían una fórmula. Y el ayuno. Un profundo ejercicio espiritual que además en Cuaresma sirve como una ofrenda de amor a Dios. Pero sobre todo, un regalo a nosotros mismos. A decirle a nuestro cuerpo, basta. Yo mando, no tú. Y así como cuidamos del cuerpo, también tenemos que cuidar del alma y de la mente. Yo les decía que a una acción precede un pensamiento. Entonces, si yo quiero tener mi mente llena con ideas constructivas, que me ayuden a ser la mejor versión de mí mismo, que me ayuden a superar los vicios y las debilidades que tengo, a ser un mejor esposo, padre, hijo, un mejor ciudadano. Entonces, más vale que llene mi mente con buenas ideas. Y qué mejor que la lectura espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un buen libro espiritual? De un predicador, de un obispo, de un santo. La vida de los santos es riquísima, es deliciosa porque además los santos son el grupo humano más diverso que existe. Ha habido santos niños, jóvenes,
adultos y ancianos. Los ha habido pobres y ricos. Los ha habido con poder y sin poder, educados e iletrados, hombres y mujeres, de todos los tiempos, de todas las nacionalidades. Es imposible que alguien argumente, yo no puedo ser santo porque no soy, no sé, de Holanda, porque en Holanda también hubo. No puedo ser santo porque soy niño, santos también hubo niños. No puedo ser santo porque no he estudiado esto, hubo santos que no sabían ni leer. Hay una variedad completa en el santoral. Y los santos, su propia vida es un ejemplo interesantísimo y riquísimo para nuestra vida espiritual. Les aconsejo buscar la biografía de un santo en esta cuaresma y empezar a leerla, porque de la vida de ellos aprendemos muchísimo. Y la última forma en que no estamos aprovechando nuestra fe es con el rezo del rosario, que también yo sé ya ha sido relegado a una oración de viejitas, señoras nomás, que no tienen nada que hacer, que se ponen a rezar el rosario. Y eso no puede ser sino una de las grandes y peores mentiras que el mundo nos ha vendido. Este mundo que, primero, que no quiere que le dediquemos ningún tiempo a la oración. Y segundo, que cataloga el rosario como una cosa repetitiva, sin sentido, que no nos consigue nada. Pero resulta que el rosario incluye 20 momentos fundamentales en la vida de Cristo y de María, y que nos invita en la reflexión a vivirlos con Él. Yo les invito a que la próxima vez que recen el rosario, ojalá mañana mismo, tomen esos 5 misterios del día y se pongan ustedes en esa escena. Si es la visitación, o si es el camino al Calvario, o es la resurrección de Cristo, o la asunción de María, pónganse en esa escena como si fueran un espectador, un participante más, como si estuvieran viviendo esa escena ustedes mismos, de primera mano, como testigos oculares, escuchando las palabras, participando de esa escena. Experimenten la vida de Cristo a través de los ojos de María en el rosario. No porque el rosario sea una especie de canje donde X número de rosarios me consigue un favor, porque Cristo no es un cajero automático, no funciona así. La oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Y Nuestra Señora ha pedido una y otra vez en sus apariciones que recemos fervientemente el rosario. No porque ella necesita que pidamos, sino porque nosotros necesitamos. Si algo ha sido claro en esta pandemia, es que hemos vuelto a la familia. Y cuando alguien, nosotros mismos o de nuestros familiares, ha estado enfermo, ¿es o no es verdad que le hemos pedido a todos nuestros amigos y familiares que por favor recen por ellos? Si podemos pedirle a un familiar que rece por nosotros o por alguien, un ser querido, ¿cómo no le vamos a rezar a la Madre de nuestro Dios y pedirle que interceda por nosotros? Finalmente me quiero referir, ya para darles un respiro, a este tema que les hablaba al inicio, que se llama los 4 signos del católico dinámico. Y voy a hacer una pequeña historia. Ese señor que ustedes ven ahí es Matthew Kelly, es un predicador australiano que se dedicaba en su vida profesional a ser consultor de grandes empresas como Coca-Cola, IBM y otras grandes. Y trabaja particularmente en algo que se llama engagement o enganche. Él trata de ver y de medir sistemáticamente cuán enganchados son los empleados de una empresa en la cultura de la empresa, en los objetivos de la compañía. Porque esos empleados más comprometidos con la compañía son los que producen mejores resultados. Entonces él, haciendo unas auditorías de recursos humanos, identifica quiénes son esos empleados en la empresa y caracteriza o perfila qué los hace diferentes del resto. ¿Para qué? Para que la empresa consiga tratar de replicar eso que esos funcionarios están haciendo tan bien en el resto del staff. ¿Y por qué esto es relevante? Porque Matthew Kelly, como predicador y católico, tiene muchos amigos sacerdotes. Entonces él cuenta que conversando con todos sus amigos, siempre se encontraba con algo como esto. Los amigos, los curitas decían, es que en mi parroquia siempre son los mismos 15 o 20 que me ayudan en todo. Y el otro padrecito también, sí, en mi parroquia también son los mismos 10, 15, 20 que me ayudan en todo. Entonces, curiosamente, resulta que se daba cuenta Matthew Kelly que en cada parroquia
Siempre era el mismo grupo de personas que ayudaba en todo, que participaba en todo, que colaboraba con el bingo, con la hora santa, con el rezo del rosario. Y le llamó la atención porque dijo, oye, esto es como las empresas, parece que hay un grupito de gente que es más comprometida que el resto. Quiero saber por qué, dice. Y lo primero que se le ocurrió es que quizás se cumplía el famoso principio de Pareto. El principio de Pareto básicamente dice que el 80% de tus resultados típicamente vienen de aquello en lo que pones el 20% del esfuerzo. Para ponerlo en otros términos, les voy a explicar esto. Imagínense una empresa donde el 20% de los clientes produce el 80% de las ventas. O más fácil todavía, una farmacia donde el 20% de los productos en la repisa son responsables por el 80% de la facturación. Entonces, Matthew Kelly quería ver si a lo mejor eso se cumplía en la Iglesia Católica, que más o menos el 20% de los fieles representan el 80% de toda la obra y el trabajo que se hace. Pues para sorpresa de él, nuestra, resulta que solamente el 6.4% de los fieles eran responsables por el 80% de las horas de voluntariado en las parroquias. Y él hizo este trabajo en cientos de parroquias en Estados Unidos de una manera sistemática, aplicando la metodología que él había usado en Coca-Cola o IBM y en otras grandes empresas. La usó en las parroquias para determinar cuántos de los fieles estaban así seriamente comprometidos con la fe y con la iglesia. Pues no era 20%, era 6.4 para las horas de voluntariado y 6.8 para los aportes económicos. Es decir, las dos métricas de Matthew Kelly fueron horas invertidas, dinero gastado, ¿no? Contribuido, aportes económicos. Y al principio esto a él un poco lo desilusionó, porque entonces parecía que, oye, qué mal que estamos. Apenas el 7% redondeando de los católicos están realmente comprometidos con su fe y con la iglesia. Pero luego él reformuló esto e hizo una lectura completamente distinta de estos datos. Él dijo, oye, si el 7% de los católicos produce todo aquello que vimos en las láminas iniciales, 65 millones de alumnos en escuelas y colegios, 30% de todos los enfermos del mundo en hospitales, una serie de dispensarios, de consultas y asesorías a matrimonios, a parejas, a familias, toda la obra social que se hace con ancianos, con niños, y por supuesto la gran obra de evangelización de la iglesia, y todo eso se hace con el 7% de los fieles. ¡Wow! ¿Qué podríamos hacer como iglesia, dice Matthew Kelly, si fuéramos entonces el 30%, el 20%? ¿Sabes qué dice? Bajémoslo al 14%. Y él ha propuesto a todas las parroquias en el mundo plantearse la posibilidad de que cada año aumentemos en 1% la cantidad de fieles muy comprometidos con la parroquia, para que en 7 años pasemos de 7 a 14%, es decir, dupliquemos no solamente la cantidad de fieles comprometidos, sino sobre todo los resultados que conseguimos en la catequesis, en los grupos de oración, en los grupos de matrimonio, las charlas como esta, la visita al Santísimo, las misas, los retiros, los grupos de jóvenes. Todo ello podría haberse beneficiado si cada año aumentáramos 1%, no 10, no 30, 1% cada año. Y tenemos que mirarnos, ustedes y yo, al espejo para saber si somos o no parte de ese 6.4 o de ese 6.8%. Porque claro, la siguiente pregunta que se hizo Matthew Kelly es, ¿qué hace distintos a esos 7%, a esas personas que son tan comprometidas con su fe? Y a través de su metodología encontró lo que él llama los 4 signos del católico dinámico. Ese es el título que él le puso a estas personas, la etiqueta que les puso. Católicos dinámicos, que se caracterizan por 4 cosas. La primera es una profunda vida de oración. El católico dinámico ora como ninguno. No solamente que está comprometido con un hábito de oración diaria, cosa que muchos de nosotros no tenemos, pero además los católicos dinámicos oran bajo una rutina, es decir, todos los días a la misma hora en el mismo lugar, a la misma hora en el mismo lugar. ¿Y por qué? Porque eso lo convierte en un hábito. Y cuando cambian tus hábitos, cambias tú.
Si rezamos solo cuando nos da la gana de rezar o nos sentimos inspirados, probablemente no lo hacemos más que una vez por semana o nunca. Esto tiene que ser como cuando el deportista se propone ganar una competencia y entrena todos los días. Llueva, truene o relampaguee, tenga sueño, tenga sed, se sienta fuerte o se sienta débil, todos los días entrena. Y siempre a la misma hora. Misma hora, mismo lugar. La otra cosa que le sorprendió a Matthew Kelly es que los católicos dinámicos no solamente que tienen una rutina para orar, sino que tienen una rutina dentro de la rutina. Es decir, cuando se sientan a orar, no es que se sientan a ver cómo les sale, no, a ver, ¿qué me dice el Señor? No, ya saben, tienen un plan. Comienzan de una forma, siguen con una secuencia predeterminada y terminan de una forma específica todos los días. ¿Por qué? Porque cuando cambian tus hábitos, cambias tú. No van a la guerra sin un plan. Tienen una secuencia, una forma de rezar que es personalísima de cada uno, pero lo hacen todos los días. La otra diferencia del católico dinámico es el estudio. Matthew Kelly determinó que ese 7% de personas comprometidas con su fe no se conforma con leer la Biblia o ir a un curso de vez en cuando. Va a todos los cursos que pueda. Lee todos los libros a los que tiene alcance de espiritualidad, de vida de los santos, documentos del magisterio de la iglesia. Por supuesto, está en todos los cursos bíblicos que hay disponibles. Ve videos, compra películas, documentales, se suscribe a estos servicios de contenido católico, porque siempre quiere nutrirse más y más y más. Y cuando uno se empieza a llenar más y tiene una vida interior mucho más rica y ha nutrido su mente con el conocimiento de la fe, inmediatamente lo que viene es un desborde. Y esa es la otra característica que Matthew Kelly encuentra en el católico dinámico. Es alguien que se desespera por evangelizar, que no se puede contener de la felicidad de haber encontrado y conocido a Cristo, sino que inmediatamente quiere contárselo a alguien más. Y quiere que ojalá todos compartan la dicha de la fe. Acuérdense lo que vimos en los datos del Pew Research Foundation de por qué el 12% de ecuatorianos ha dejado de ser católico en una generación. Una de las razones era porque de la otra iglesia me invitaron, me vinieron a buscar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que invitaron a un amigo o a un familiar a misa? Hasta vergüenza nos da. Pero hoy en Cuaresma les pongo el desafío de invitar a alguien a ir a misa. Sobre todo a alguien que saben que ha estado alejado. Es fácil decirle vaya a misa. Más difícil es decir, te paso viendo y te llevo, vamos, yo te acompaño. Quiero que redescubras la genialidad y el poder del catolicismo en tu vida. Finalmente, el católico dinámico para Matthew Kelly es alguien extremadamente generoso. No solamente con su tiempo y con su dinero, pero su vida entera es hecha para la entrega. El ser humano quiere ser feliz. El ser humano quiere ser amado y quiere amar. Pero el único verdadero amor es el de la entrega total, como nuestro Señor hizo en la cruz por ustedes y por mí. Para aprender a amar realmente tenemos que estar dispuestos a entregarnos por completo. La generosidad es clave en la vida espiritual, el desprenderse de todo aquello que no nos deja ser la mejor versión de nosotros mismos. Y con esto terminamos y les agradezco su participación. No se olviden seguirnos en las redes sociales como Parroquia María Reina en Instagram, Parroquia María Reina SC en Facebook y María Reina-SC en Twitter. Ahí siempre estamos actualizando, les vamos a contar los temas de los siguientes cursos que ustedes ya lo saben. Y nos vemos el próximo lunes a las 8:30. Los invito a venir presencialmente o pueden conectarse por Zoom. También recuerden que la parroquia, aunque no cobra por estos cursos, recomienda una ofrenda voluntaria que queda a criterio de cada uno de ustedes. Ahí pueden ver en pantalla las cuentas donde pueden hacer el depósito. También tenemos una cuenta de PayPal o también pueden acercarse a las oficinas parroquiales y entregar su donativo. Siempre será muy bien recibido para los gastos que tenemos de mantenimiento del templo y las oficinas.
Y finalmente, recomendarles 3 libros. He mencionado a Matthew Kelly más de una vez. Ahí está el último, que es Los 4 signos del católico dinámico, un libro interesantísimo sobre esto que acabo de comentarles, pero hay 2 libros más que vale la pena leer. El del centro, Vuelve a descubrir a Jesús, de hecho está a la venta en la oficina parroquial, ustedes pueden ir en horario de oficina y adquirirlo ahí con la secretaria. El otro libro, lamentablemente, no lo tenemos, tiene que ver mucho con los temas que hemos tratado el día de hoy, pero sé que lo están vendiendo en la tienda de la parroquia Santa Teresita en Entre Ríos. Así que si un rato están por allá, también podrían comprarlo y regalárselo a alguien, ¿por qué no? Es un bonito regalo en la Cuaresma. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo, por su paciencia y espero tenerlos aquí en la próxima semana y durante toda la Cuaresma en este camino de fe, en este camino de piedad. Y con esto nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias y buenas noches.